Mi hermana recibió todo gratis de mis padres, fiestas, universidad, boda millonaria, mientras yo pagaba hasta renta por mi cuarto vacío. Pero cuando compré mi casa, le di una llave a mi madre, y mi hermana entró con sus 3 hijos y se mudó sin permiso. Llamé a la policía. Tengo 32 años, trabajo en tecnología, y honestamente necesito contar esta historia porque llevo toda mi vida lidiando con esta mierda. Y recién hace unos meses tomé la decisión que cambió todo, aunque mi familia actúa como si yo hubiera cometido algún crimen terrible cuando lo único que hice fue comprarme una casa, ya sabes, como hace la gente normal. Pero bueno, supongo que debería empezar desde el principio, para que entiendan por qué esto es tan importante para mí. Crecí en Texas con mis padres y mi hermana mayor Heather, que tiene 35 años ahora, y desde que tengo memoria, las cosas siempre fueron diferentes para ella y para mí. No sé exactamente cuándo me di cuenta de que yo era básicamente el hijo secundario, pero hay momentos que se te quedan grabados, ¿sabes? Como cuando Heather cumplió 15 y mis padres le organizaron una fiesta gigante, tipo con salón de eventos, DJ, vestido de no sé cuántos miles de dólares, y yo recuerdo estar ahí pensando, wow, esto es increíble. Y luego llegó mi cumpleaños de 15 y me hicieron una cena en la casa con pizza y un pastel del supermercado. Y cuando pregunté por qué yo no podía tener una fiesta como la de Heather, mi mamá me dijo algo como, ay Chelsea, tú no eres tan social como tu hermana. Pensamos que preferirías algo íntimo. Pero la verdad es que nunca me preguntaron qué quería yo. Y así fueron las cosas siempre, básicamente. Heather sacaba buenas calificaciones y la premiaban con viajes, ropa nueva, lo que fuera. Yo sacaba calificaciones excelentes, tipo mejores que las de ella, y recibía un bien hecho cariño y ya. Heather quería clases de baile, clases de canto, clases de lo que se le ocurriera, y mis padres pagaban todo sin pensarlo. Yo pedí clases de programación cuando tenía como 14 porque me interesaba la computación, y mi papá me dijo que eso lo podía aprender gratis en internet, que no tenían presupuesto para eso. Pero literal 2 semanas después, Heather decidió que quería aprender a tocar guitarra, y le compraron una guitarra de $800 y pagaron las clases privadas. En ese momento ya tenía como 15 años, y empezaba a entender que esto no era normal, que había algo fundamentalmente desigual en cómo me trataban a mí versus cómo trataban a Heather. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, las cosas se pusieron peor. Heather fue primero, obviamente, y mis padres le pagaron todo, literalmente todo. Matrícula completa, dormitorio, comida, libros, hasta le dieron una tarjeta de crédito para gastos. Yo la veía volver los fines de semana con bolsas de ropa nueva, y hablando de las fiestas y los restaurantes donde iba con sus amigas, y yo pensaba, bueno, cuando yo vaya a la universidad va a ser igual para mí, ¿no? Pues no. Cuando me aceptaron en la universidad para estudiar ciencias de la computación, que siempre fue mi sueño, mis padres se sentaron conmigo y me dijeron que ellos ya habían hecho un sacrificio enorme, pagando la universidad de Heather, y que ahora que yo iba a ir también no podían cubrir todo, entonces que yo tendría que buscar becas, préstamos estudiantiles y trabajar mientras estudiaba. Me quedé en shock. Le dije a mi mamá, pero tú le pagaste todo a Heather. Y ella me dijo que la situación económica había sido diferente entonces, que yo tenía que entender. Pero la cosa no terminó ahí. Resulta que mientras yo estaba en la universidad, viviendo en el campus en un cuarto compartido, y trabajando 20 horas a la semana en una cafetería para pagar mis gastos, mis padres decidieron que yo tenía que pagarles renta por mi antiguo cuarto en la casa, porque técnicamente todavía guardaba algunas cosas ahí. $300 al mes. Por un cuarto que ni siquiera estaba usando. Heather nunca pagó un centavo de renta, ni cuando estaba en la universidad, ni después cuando volvió a vivir con ellos durante 6 meses entre trabajos. Pero yo, que básicamente mantenía una caja con recuerdos de la secundaria en ese cuarto, tenía que pagarles $300 mensuales o sacar mis cosas y perder mi cuarto para siempre. Pagué la renta porque no quería perder completamente mi espacio en esa casa, aunque ahora mirando hacia atrás fue una estupidez. Me gradué con honores, 3.9 de promedio, en una carrera difícil como ciencias de la computación, y mis padres me llevaron a cenar a un restaurante normal y me dieron $200 de regalo. Fue una cena tranquila, solo nosotros 4, y después nos fuimos a casa. Cuando Heather se graduó 2 años antes que yo, con un 3.2 en comunicaciones, mis padres le organizaron una fiesta gigante en la casa, con catering. Invitaron a todos los parientes, le regalaron un carro nuevo. Yo me acuerdo estar en esa fiesta ayudando a servir la comida y pensando, esto es lo que me espera a mí también, ¿verdad? Pues no. Y cuando les pregunté por qué mi graduación había sido tan diferente, mi mamá me dijo que ya habían gastado mucho en la graduación de Heather y que no podían hacer 2 fiestas iguales,
y que además yo era más reservada y probablemente prefería algo sencillo. Otra vez decidiendo por mí lo que yo supuestamente prefería. Heather se casó con Eric cuando ella tenía como 27 años, y obvio mis padres pagaron casi toda la boda. Fue en un venue precioso, con como 200 invitados, vestido de diseñador, luna de miel en Europa, todo. Yo era dama de honor, y tuve que pagar mi propio vestido, mis zapatos, mi pelo y maquillaje, más el regalo de bodas, más el despedida de soltera que ayudé a organizar. Gasté como $2,000 en total en la boda de mi hermana. Y la verdad, en ese momento, yo no estaba ni saliendo con nadie en serio. Pero recuerdo pensar, cuando yo me case va a ser en el juzgado, porque no hay manera de que mis padres paguen otra boda después de esto. Después Heather y Eric empezaron a tener hijos. Y ahora tienen 3, Aria que tiene 5, Joshua que tiene 4, y Sebastián que tiene 2. Y no me malinterpreten, quiero a mis sobrinos, son niños buenos, pero la situación con Heather y Eric es un desastre. Eric trabaja de vez en cuando, tipo, consigue un trabajo, lo mantiene 6 meses, lo pierde o renuncia, y luego está desempleado otros 6 meses. Heather dejó de trabajar después de tener a Aria y nunca volvió, y mis padres básicamente los mantienen. Les pagan el alquiler cuando no pueden cubrirlo, les compran comida, les compran ropa para los niños, les dan dinero para todo. Y Heather actúa como si todo esto fuera normal, como si mis padres estuvieran obligados a mantenerla a ella y a su familia porque es su hija. ¿Me explico? Yo, mientras tanto, conseguí un buen trabajo después de graduarme. He estado trabajando los últimos 7 años. He ido ascendiendo, gano bien, vivo en un apartamento decente que pago yo misma, tengo mi carro que pagué yo, mis cosas, mi vida. Y he estado ahorrando porque siempre supe que quería comprar una casa eventualmente, tener algo mío, ya sabes, algo que nadie pudiera quitarme o decidir por mí. Entonces hace como un año empecé a buscar casas en serio, hablando con bancos para preaprobación de hipoteca, viendo propiedades online, ese tipo de cosas. Aquí es donde todo se va al carajo. Yo no le había dicho nada a mi familia sobre que estaba buscando casa, porque honestamente no quería escuchar sus opiniones ni que intentaran involucrarse. Pero tengo esta compañera de trabajo, Melissa, que es súper chismosa, y no sabe quedarse callada con nada, y yo cometí el error de mencionarle que estaba buscando casa. No le di detalles, solo le dije que estaba en proceso de buscar. Pues resulta que Melissa vive cerca de donde vive Heather. No sabía eso, y un día se encontró con la vecina de Heather en el supermercado, y de alguna manera salió el tema, y Melissa le dijo, «Oh sí, conozco a Chelsea, la hermana de Heather, está buscando casa». Y la vecina obviamente le contó a Heather, y Heather le contó a mi mamá, y de repente mi teléfono explotó. Mi mamá me llamó como 50 veces un día, y cuando finalmente contesté, estaba toda emocionada tipo, «Oh, cariño, Heather me contó que estás buscando casa. ¡Qué emoción! ¿Por qué no nos dijiste? Tenemos tantas ideas para ti». Y yo le dije que sí. Estaba explorando opciones, pero no había nada concreto todavía. Grave error admitir eso. Porque entonces, mi mamá y Heather empezaron a mandarme enlaces de casas, pero no cualquier casa, sino casas gigantes, tipo de 4 o 5 cuartos, todas en el vecindario donde vive Heather, o cerca de ahí, todas carísimas, mucho más de lo que yo quería gastar. Y cuando les dije que esas casas eran muy grandes y muy caras para mí, Heather me dijo que no fuera tonta, que comprar una casa era una inversión, y que tenía que pensar en grande, y que además sería súper conveniente que viviéramos cerca para que los primos pudieran crecer juntos. Ahí fue cuando empecé a sospechar que esto no era sobre mí en absoluto. Les seguí diciendo que estaba bien, que yo seguiría buscando por mi cuenta, pero ellas no paraban de mandarme enlaces y mensajes. Un día Heather me llamó y me dijo directamente, «Chelsea, escucha, Eric y yo estamos pasando por un momento difícil económicamente, como siempre, y la casa donde estamos ahora se nos está quedando pequeña con los 3 niños. Entonces pensé que si tú compras una casa grande, podríamos mudarnos contigo por un tiempo. Mientras mejora nuestra situación, sería perfecto, y así los niños tendrían más espacio, y tú tendrías ayuda con los pagos». Me quedé callada un momento porque no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que no, que yo estaba buscando una casa para mí, no para tener roommates, y mucho menos para mantener a 4 personas adicionales. Se enojó y me dijo que yo era egoísta, que la familia se ayuda, que mamá y papá siempre la habían ayudado a ella, y que ahora me tocaba a mí ayudarla. Corté esa llamada, y decidí en ese momento que lo que fuera que hiciera con mi casa sería completamente en secreto. Seguí buscando, pero dejé de responder los mensajes de mi mamá y Heather sobre casas.
Solo les decía que todavía estaba explorando y que les avisaría cuando tuviera algo concreto. Mientras tanto, encontré una casa perfecta para mí, una casita pequeña tipo cottage, solo 2 cuartos, un baño, cocina y sala, con un jardincito, en un vecindario tranquilo como a 45 minutos de donde vive Heather. Era perfecta, estaba dentro de mi presupuesto, era acogedora y era mía. Hice toda la negociación, el papeleo, la inspección, todo sin decirle nada a nadie de mi familia. Cerré la compra un martes de agosto y oficialmente me convertí en dueña de casa. Esperé como 2 semanas para decirles. Sabía que iba a haber drama, pero no sabía cuánto. Fuimos a cenar a la casa de mis padres un domingo. Era una cena familiar normal, con Heather, Eric, los niños, mis padres y yo. Después de cenar, cuando estábamos en la sala, mi mamá sacó el tema. Entonces, Chelsea, ¿cómo va la búsqueda de la casa? Y yo respiré profundo y dije, de hecho ya compré una casa, me mudé la semana pasada. El silencio que siguió fue intenso. Mi mamá me miró como si le hubiera dicho que había matado a alguien. Heather se paró de un salto y gritó, ¿qué? ¿Ya compraste? Sin decirnos nada. Mi papá preguntó, ¿qué casa? ¿Dónde? Y yo les conté sobre mi cottage. Les dije que era de 2 cuartos, que estaba en otro vecindario, que era perfecta para mí. Heather explotó. Empezó a gritar que, ¿cómo podía ser tan egoísta? Que ella me había mandado opciones perfectas de casas grandes, donde podríamos vivir juntas, que yo sabía que ella necesitaba ayuda, que 2 cuartos no era suficiente para nadie. Mi mamá se unió diciendo que yo debía haberles consultado una decisión tan importante, que ellos son mi familia y tenían derecho a opinar, que comprar una casa no era algo que se hace a escondidas. Eric estaba ahí sentado sin decir nada, pero con cara de enojado, como si yo personalmente le hubiera quitado algo a él. Les dije que era mi dinero, mi decisión, mi vida, y que la casa era para mí sola, no para toda la familia. Heather dijo que yo era una hermana horrible, que ella siempre había estado ahí para mí, mentira total, pero bueno, y que ahora que ella necesitaba algo, yo le daba la espalda. Mi mamá dijo que estaba decepcionada de mí, que así no educaron a sus hijas, que la familia se apoya. Mi papá al menos intentó ser más calmado y dijo que entendía que era mi decisión, pero que debía haber sido más abierta con ellos durante el proceso. Les dije que tenían que irse acostumbrando a que yo tomara mis propias decisiones sin su input. Agarré mi bolsa y me fui. Los niños estaban llorando porque los adultos estaban gritando, y yo me sentí mal por eso, pero necesitaba salir de ahí. Lo que siguió fue una campaña de acoso que duró semanas. Mensajes de texto constantes de mi mamá, de Heather, hasta de Eric que casi nunca me hablaba. Llamadas a todas horas. Voicemails largos de mi mamá llorando, diciendo que cómo podía hacerle esto, que solo querían lo mejor para mí, que Heather de verdad necesitaba ayuda y yo la estaba abandonando. Heather me mandaba fotos de sus hijos con mensajes tipo, «Tus sobrinos te extrañan. ¿No te importan?» Mis padres empezaron a publicar cosas en Facebook de manera indirecta sobre la importancia de la familia y cómo algunos hijos olvidan de dónde vienen, ese tipo de mierda pasivo-agresiva que hace la gente mayor en redes sociales. Ignoré todo por un par de semanas, pensando que eventualmente se calmarían. No se calmaron. Un día estaba en mi apartamento, porque todavía no había terminado de mudarme completamente a la casa nueva, y tocaron la puerta. Abrí y era Heather con los 3 niños, con maletas. Me dijo que Eric y ella habían discutido, que necesitaba quedarse conmigo unos días, que no tenía a dónde ir. Yo sabía que era mentira, sabía que podía quedarse con mis padres, pero también sabía que si la dejaba entrar, nunca se iría. Le dije que no podía quedarse conmigo. Empezó a llorar ahí en el pasillo, diciendo que yo era su hermana, que cómo podía negarle ayuda, que qué se suponía que hiciera con 3 niños. Los niños empezaron a llorar también porque obviamente estaban confundidos y asustados. Fue horrible, pero mantuve mi posición. Le dije que llamara a mamá y papá, que ellos tenían espacio para ella. Cerré la puerta y la escuché llorar y gritarme desde afuera, por como 10 minutos antes de que finalmente se fuera. Esa noche tomé una decisión drástica. Cambié mi número de teléfono. Bloqueé a toda mi familia en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, todo. Les mandé un mensaje final desde mi número viejo antes de cambiarlo diciendo que necesitaba espacio, que no iba a pronto responder más mensajes, y que cuando estuviera lista para hablar, los contactaría yo. Obviamente eso no les gustó nada. Empezaron a mandarme emails, que yo también bloqueé. Mi mamá intentó contactarme a través de una prima,
pidiéndole que me dijera que por favor hablara con ella. No respondí. Como 2 semanas después de cambiar mi número, un sábado por la tarde, tocaron la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla y era mi mamá. Sola. Se veía tranquila. Tenía algo en las manos. Dudé mucho, pero finalmente abrí. Ella sonrió y me dijo: «Hola, cariño, sé que estás enojada, pero traje tu pie favorito. ¿Podemos hablar?» Pensé que tal vez finalmente iba a ser razonable. Entonces la dejé pasar. Se sentó en mi sofá, me dio el pie y empezó con un discurso sobre cómo ella entendía que yo necesitaba mi espacio, que ella respetaba mi independencia, que solo quería asegurarse de que yo estaba bien. Sonaba sincera. Sonaba como una disculpa real. Me ablandé un poco. Hablamos como 1 hora. Fue una conversación bastante normal. Me preguntó por mi trabajo, por la casa nueva. Le conté algunos detalles. Le mostré fotos de la casa en mi teléfono. Ella dijo que se veía muy linda, muy acogedora, perfecta para mí. Me preguntó la dirección porque quería mandarme algo para la casa, una planta o algo así. Yo todavía estaba siendo cautelosa, pero se lo di. Se fue después de un rato. Me abrazó. Dijo que me amaba. Todo muy normal. Yo pensé, bueno, tal vez las cosas se están calmando. Tal vez entendió. Qué ingenua fui. Lo que no supe hasta después es que mientras estábamos hablando y yo estaba en la cocina sirviendo café, ella vio mis llaves sobre la mesa, incluyendo la llave de repuesto de mi casa nueva, y la tomó. La robó literalmente de mi apartamento. Y también tomó nota mental de todos los detalles de la casa que le había mostrado en las fotos, la dirección, todo. Una semana después, tuve un día largo en el trabajo. Llegué a mi casa nueva como a las 7 de la noche, y cuando abrí la puerta me quedé congelada. Había ruido adentro, voces, pasos. Entré lentamente y encontré a Heather en mi cocina, desempacando cajas. Eric estaba en la sala armando un corral para bebé. Los 3 niños estaban corriendo por todos lados. Había maletas en el pasillo, muebles de ellos contra las paredes. Me quedé ahí parada sin poder procesar lo que estaba viendo. Heather me vio y sonrió como si nada. Dijo: «Oh, hola Chelsea, llegaste. Estábamos acomodándonos. Mamá nos dio la llave. Dijo que no habría problema». Yo exploté. Grité que qué carajos estaban haciendo en mi casa, que cómo se atrevían a entrar así, que salieran inmediatamente. Eric me dijo que me calmara, que era temporal, que solo necesitaban un lugar mientras encontraban algo. Heather dijo que yo tenía 2 cuartos y solo usaba uno, que era ridículo que yo viviera sola en una casa, cuando ellos tenían 3 niños viviendo apretados en un apartamento. Chico, que era lo menos que podía hacer por mi familia. Les dije que tenían 5 minutos para sacar sus cosas y salir antes de que llamara a la policía. Heather se rió. Dijo que yo no llamaría a la policía a mi propia familia, que dejara el drama. Saqué mi teléfono y marqué 911. La cara de Heather cambió completamente. Dijo que estaba loca, que era mi hermana, que cómo iba a hacerle eso. Yo hablé con el operador, dije que había personas que habían entrado sin permiso a mi casa, que necesitaba que las sacaran, di mi dirección. Eric empezó a recoger cosas apurado, diciéndole a Heather que teníamos que irnos, pero Heather se quedó ahí parada gritándome que yo era la peor persona que conocía, que estaba destruyendo a la familia, que nuestros padres iban a estar devastados. La policía llegó como en 10 minutos. Les expliqué la situación, les mostré los documentos de que la casa era mía, les dije que estas personas habían entrado sin mi permiso usando una llave, robada. Heather trató de decirles que era su hermana, que yo los había invitado, que era un malentendido familiar. Los policías fueron profesionales. Le dijeron que sin importar la relación familiar, esto era allanamiento de morada, que tenían que irse inmediatamente o serían arrestados. Eric ya tenía a los niños en el carro. Heather seguía gritando, pero finalmente se fueron. Uno de los policías me recomendó cambiar las cerraduras inmediatamente y considerar una orden de restricción si el acoso continuaba. Me dio una tarjeta con un número de caso por si necesitaba referencia legal. Esa misma noche contraté a un cerrajero de emergencia para cambiar todas las cerraduras. Costó el doble porque era servicio nocturno, pero no me importó. Mientras el cerrajero trabajaba yo estaba temblando, tipo no podía creer que mi propia familia hubiera hecho eso. Al día siguiente fui a ver a un abogado. Le conté toda la situación, desde el favoritismo de toda la vida hasta el purtón. Incidente de la casa. El abogado me ayudó a redactar cartas de cese y desista para mi mamá, Heather y Eric, advirtiendo que cualquier otro intento de contacto no deseado o entrada a mi propiedad resultaría en acciones legales inmediatas. Las cartas fueron enviadas por correo certificado. Mis padres llamaron al abogado porque ya no tenían mi número, gritando que cómo me atrevía a amenazarlos legalmente,
que ellos eran mis padres, que esto era una locura. El abogado les dijo muy calmadamente que había documentación de allanamiento, acoso y robo, y que si querían evitar cargos criminales, deberían dejar de contactarme. No he sabido nada de ellos desde entonces. Bueno, eso no es totalmente cierto. Sé por una prima lejana que no bloqueé que Heather y Eric tuvieron que mudarse con mis padres, porque no podían pagar el alquiler de su apartamento. Entonces, ahora hay 7 personas viviendo en esa casa, y aparentemente es un caos total. Mi prima me dijo que mi mamá se queja constantemente, pero que no puede echar a Heather porque es su hija y tiene nietos. Parte de mí siente lástima, pero honestamente la mayor parte de mí piensa que se lo merecen. Llevo 5 meses viviendo en mi casa, mi casita perfecta de 2 cuartos, y es la paz que necesitaba desde hace años. No tengo que lidiar con favoritismos, no tengo que escuchar sobre cómo soy egoísta por tener límites, no tengo que explicarle a nadie por qué merezco tener mis propias cosas. He estado yendo a terapia porque todo esto me dejó bastante afectada. Tipo, tengo problemas para confiar en la gente ahora, y a veces me siento culpable por haber cortado contacto con toda mi familia, pero mi terapeuta me sigue recordando que poner límites no es ser mala persona, es cuidarse a uno mismo. La semana pasada pinté la sala de un azul claro precioso, planté flores en el jardín y adopté un gato que se llama Oliver. Trabajo desde casa 2 días a la semana, y esos días hago café en mi propia cocina, trabajo en mi propio escritorio, en mi propia casa que nadie puede quitarme o usar como excusa para manipularme. Y eso es suficiente por ahora, supongo.